Bueno, buenos días, bienvenidos a esta jornada. Me gustaría en primer lugar darle las gracias a la Fundación Andalucía Emprende y a su directora Rosa Siles por acompañarnos esta mañana con nosotros. Desde luego estamos pasando por un momento muy complicado, todos lo sabemos, y desde instituciones como Cámara de Comercio pues intentamos de alguna manera acercar a todas aquellas ayudas que existen dentro de la administración pública, intentar que lleguen a nuestros empresarios, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. Y hoy, pues, se trata precisamente de eso, se trata precisamente de acercar estas ayudas que pone a nuestra disposición el Gobierno de Andalucía para que todos y cada uno de los autónomos que estéis interesados en poder solicitarla, pues lo podéis hacer. Para ello, pues, contamos aquí con Rosa, que se ha prestado a estar con nosotros, por lo tanto, mil gracias que nos acompañe esta mañana. En fin, poco más. Lo importante realmente en esta jornada es que no nos enrollemos nosotros, sino que demos paso a las personas que realmente saben cómo gestionar y qué es lo que tenemos que hacer. Y nada, y ponernos también a vuestra disposición, a la disposición no solamente del empresariado, del autónomo y de las pymes, que lo estamos haciendo y estamos intentando ayudar en todo aquello que podemos, sino ponernos también a disposición de la administración para que toda aquella actividad, todas aquellas cosas que deban llegar al empresariado, nosotros que estamos mucho más cerca de ellos, pues nos utilicéis en todo aquello que necesitéis. Sin más, pues te doy paso, Rosa, para que nos diga unas palabras y nos presente a tus dos compañeras, que serán las que, bueno, pues tomen la palabra y nos ilustren y nos digan cómo son y qué es la mejor forma de poder llegar a esta ayuda. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias. Rosa. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y gracias a todos los que estáis ahora mismo conectados. Sin duda para Andalucía Emprende esto es una alegría y un honor, y sobre todo hablo por el grupo que está especializado en el área de autónomos y que está súper comprometido con todo lo que tiene que ver la atención a los autónomos en este momento, el apoyo y el asesoramiento. Vais a conocer de primera mano esta orden de la mano de dos técnicas que representan a estos especialistas, son Lucía y Salomé. A ellas les doy las gracias porque ellas son de verdad las protagonistas de hoy, junto con todos los asistentes. Y yo lo único que quiero deciros es que ahora mismo lo digital no es algo pasajero, ni tampoco es una moda. Lo digital está aquí y está para quedarse. El ejemplo es este encuentro que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, en Andalucía Emprende, como ya sabéis, hemos activado una comunidad que dé respuesta a tres grandes retos: a daros información de calidad, a poder asesoraros en línea y poder resolver vuestras dudas, y tres, a daros recursos pues, de calidad, sobre todo infografías, monográficos, no solamente el tema de autónomos, sino de todo lo que tiene que ver con financiación, etcétera, y también formación. Y yo creo que ahí, Joaquín, la colaboración entre todos, entre las cámaras, entre todos los organismos que tienen que ver con las personas autónomas, público, privado, tenemos que ir de la mano, teniendo en cuenta que las comunidades tienen como protagonista único al emprendedor y al autónomo. Son ellos los que nos van a ir marcando la hoja de ruta de sus necesidades y los que además necesitan conectarse. De ahí que somos, en tan solo un mes, ya tenga 4.000 personas emprendedoras comunicándose junto con agentes de emprendimiento como Lucía o Salomé. Sin duda, esto es un gran reto. Somos va a continuar estando ahí, y lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de cómo estamos funcionando. Ellas, más que nunca, ahora están trabajando en equipo y en red. Esperamos resolveros las dudas y, por supuesto, lo tenéis todo en Somos a vuestra absoluta disposición. Y sin más, doy paso a Lucía y a Salomé. Adelante, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a los asistentes, a los autónomos. Como hemos dicho, es una situación complicada, pero lo que intentamos desde Andalucía Emprende, como nos ha dicho Rosa, es ayudar, estar cerca, intentar tranquilizar incluso en los primeros momentos, porque pues todos estábamos nerviosos, ¿no? Es una situación, es un estado de alarma, es una situación complicada, ¿vale?
Quería también agradecer al equipo, como ha dicho Rosa, del grupo de autónomos y a todos los técnicos del CADE que entre todos intentamos hacer ese trabajo para un poco, bueno, a golpe de decreto cada día, pues desentrañar lo que es la legislación que hay, actualizarla, que es complicado también, y bueno, y darla a conocer a los más importantes, que son nuestras empresas, nuestro tejido empresarial, nuestros autónomos, ¿vale? Ahora en estas circunstancias, ayer mismo salía la convocatoria de esos 300 euros que probablemente pues minimicen pues eso, ese periodo que tenemos complicado de confinamiento, de cierre de nuestras empresas. Entonces, si os parece bien, voy a compartir primero lo que es el resumen, que bueno, pues no lo teníamos en presentación, y después pues ya empiezo a hacer lo que era la presentación de las medidas urgentes de los decretos que se han ido publicando hasta ahora, ¿vale? Si os parece bien, voy a compartir el resumen de estas medidas de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, de Trabajo de Autónomos, ¿vale? Para que conozcáis de primera mano y desde hoy ya se pueden tramitar. La tramitación es muy fácil, ¿vale? Voy a ir compartiendo si os parece bien. Pantalla, ¿vale? Os doy todo el protagonismo y me quito de cámara, ¿vale? Tenéis en pantalla, ¿no? ¿Tenéis en pantalla? Sí. Bien, pues mira, son unas ayudas que lo que consisten básicamente son en 300 euros para los autónomos y mutualistas afectados por la crisis del COVID-19, ¿no? Ayer en el Consejo de Gobierno, el miércoles 15 de abril, se ha aprobado con carácter urgente una ayuda excepcional, ¿no? Siempre estamos hablando de ayudas excepcionales para los autónomos y trabajadores por cuenta propia para cubrir los gastos de este colectivo haciendo frente a las cuotas de la Seguridad Social. El presupuesto son de 50 millones y se pretende alcanzar 150.000 beneficiarios. Este tipo de ayuda es un abono de 300 euros a la persona beneficiaria en un pago único. El límite para pedir la ayuda será de 15 días después de declararse la finalización del estado de alarma, que esperamos que sea pronto, y es por concurrencia no competitiva, hasta agotar presupuesto, ¿vale? Los beneficiarios son una relación que viene en el anexo completa de actividades económicas subvencionables. Y ahí podemos ver si realmente nosotros estamos en ese listado. Son aquellos autónomos y mutualistas que trabajen en servicios esenciales y que han visto mermada su actividad. Un total de 99 tipos de profesionales, entre los que se encuentra, como decimos, sanitarios, centros, clínicas veterinarias, ópticas, productos ortopédicos, tintorería, intérpretes, psicólogos, fabricantes de queso y así hasta 99. También se han incluido como beneficiarios a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse en el RETA, en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia autónomos. ¿Qué requisitos va a tener esta ayuda? Ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía. Estar afiliado al RETA por cuenta propia o autónomo o en la mutualidad correspondiente. Aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que no supere 3 veces el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de unos 39.900 euros anuales. Y no haberse acogido, y esto es importante porque como hoy vamos a hacer la presentación de la prestación extraordinaria, estas ayudas que estoy comentando no serían para las personas que se han acogido o que le han aprobado la prestación extraordinaria por cese de actividad. ¿Cómo se solicita? Es por vía telemática, a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo de Autónomos, ¿vale? Y es a partir del día 17 de abril, justamente hoy, y por eso queríamos empezar y abrir con este decreto ley publicado ayer y que hoy empieza se pueden tramitar estas ayudas. Y basta con rellenar un formulario que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos exigidos, que ya lo he dicho, y algunos datos que tendrá que rellenar, como el DNI, el domicilio fiscal, el empadronamiento en Andalucía, la alta en el régimen especial de la Seguridad Social, o en su mutualidad alternativa, la declaración del IRPF de 2008 y un número de cuenta bancaria, ¿vale?
La tramitación es telemática. Ya esta mañana, a las 8 de la mañana, todos los técnicos estábamos compartiendo que realmente la solicitud era muy fácil y que los usuarios pues se podían meter y bueno, nosotros les vamos a ayudar, ¿vale? Telemáticamente a poder solicitar esta ayuda, ¿vale? Bien. Ahora, si os parece bien, quiero compartir, ¿lo tenéis en pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Ujú. ¿Vale? Lo que ocurre es que se ve tal cual, pero no la presentación. Desde el ¿La presentación se ve o no? Perfecto. ¿Ahora ya? Sí, perfecto. Bien. En un primer bloque, nosotros, tanto Salomé como yo, nos hemos repartido lo que es la guía que nosotros vamos colgando en Somos y bueno, y publicando sobre las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico, social y también con una información relevante para las personas trabajadoras autónomas. Nos hemos repartido esta guía, ¿no? Y entonces yo voy a hacer referencia a la prestación extraordinaria por cese de actividad, a la moratoria de las cotizaciones a la seguridad social, la flexibilización de los contratos de suministro eléctrico, de gas natural y de productos derivados del petróleo, a la digitalización y las medidas de digitalización de las pymes, y unas preguntas relevantes que ya, como pues casi llevamos pues 20 días, 25 días en esta situación, 30 días, nosotros lo que hemos hecho es aglutinar preguntas relevantes y las vamos a mostrar, ¿no? Porque son preguntas que, bueno, pues las hemos ido solucionando con las diferentes instituciones, con las diferentes administraciones, ¿vale? Bien. O cuando hablaba antes Rosa Siles de la infografía, a veces cuando hay muchísima legislación es muy importante tener como un planning, ¿no? Para saber realmente qué es lo que hago, ¿vale? Pues aquí os presento una infografía de Soy Autónomo, el 14 del 3 del 2020, y se ha decretado el estado de alarma. ¿Qué dos circunstancias se pueden dar? Una, que mi actividad esté dentro del anexo y tengo que cerrar mi local. Otra, mi actividad no está dentro del anexo y no me obliga a cerrar mi local, ¿vale? Entonces, si estoy obligado a cerrar mi local y también estoy disfrutando de tarifa plana o de ayudas que me obliguen a mantener de alta en Seguridad Social y en Hacienda, pues sigo de alta en Seguridad Social y en Hacienda y puedo solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? Si no estoy disfrutando de la tarifa plana ni de ayuda que me obligue a mantenerme de alta en Seguridad Social y en Hacienda, pues me puedo dar de baja en Seguridad Social y en Hacienda y solicito la prestación extraordinaria por cese de actividad. O no me doy de baja en Seguridad Social y en Hacienda y entonces solicito prestación extraordinaria por cese de actividad. ¿De acuerdo? Son la posibilidad que tengo dentro de que mi actividad viene recogida en el artículo 10 del Real Decreto, Real Decreto 463/2020, ¿vale? Y por lo tanto tengo esas opciones. ¿Qué ocurre si mi actividad no está dentro del anexo y no me obligan a cerrar mi local? Pues hay dos posibilidades. Una, que mi facturación se ha visto reducida al menos en un 75%, por lo cual tengo que seguir de alta en Seguridad Social y en Hacienda y solicito prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? O mi facturación no se ha visto reducida al menos en un 75%. Entonces no tengo derecho a la prestación extraordinaria por cese. Y hay dos posibilidades, que estoy disfrutando de la tarifa plana y de ayuda que me obligan a mantenerme de alta en Seguridad Social y en Hacienda, por lo tanto tengo que seguir de alta en Seguridad Social y en Hacienda. O no estoy disfrutando de la tarifa plana ni de ayudas que me obligan a mantenerme de alta en Seguridad Social y en Hacienda y me puedo dar de baja en Seguridad Social o no me puedo dar de baja. De esta manera clara, y como vaya a tener el material de la presentación, podemos ver realmente qué dos situaciones nos podemos encontrar. Y ahora hay dentro de la Junta de Andalucía una tercera opción, que es que si yo no soy beneficiario de estas ayudas que estamos diciendo, de la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente puedo acogerme, siempre que esté dentro de esas 99
actividades profesionales o actividades de trabajadores por cuenta propia, yo, y cumpla los requisitos, puedo solicitar los 300 euros de la Junta de Andalucía desde hoy, ¿vale? Bien, de esta ayuda, de lo que es la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de esta ayuda? Esto ha ido cambiando con las modificaciones de los reales decretos ley, ¿vale? Y entonces nos encontramos con los trabajadores autónomos incluidos en el RETA, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el SETA y los trabajadores autónomos incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar, cuyas actividades queden suspendidas. Las actividades que quedan suspendidas las recoge, como he dicho, el artículo 10. Más o menos a esta altura sabemos todos pues que eso, que son los comercios minoristas, siempre que no sean esenciales, que se suspende la apertura al público de los museos, de los archivos, de las bibliotecas, de los monumentos, así como de todas las actividades deportivas, de esparcimiento, los culturales, los artísticos, ¿vale? Bien, eso lo digo porque es largo y entonces lo tenéis ahí recogido, ¿vale? Cualquier duda, ya lo hemos dicho, cualquier duda que os surja a partir de esta presentación, de las explicaciones que tanto Salomé como yo estamos dando, los CADE, estamos a vuestra disposición. ¿Para qué? Pues para que contactéis con nosotros, ¿vale? A través de Somos, a través del CADE, que hay muchísimos usuarios también de CADE, y entonces que contactéis con nosotros y que nos hagáis llegar vuestras consultas, porque así lo estamos haciendo. Tenemos un compromiso que en 48 horas contestamos, ¿vale? Muy bien. Otro segundo grupo, los trabajadores autónomos anteriores que no cesando su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre que no se encuentren en alguno de los supuestos que vamos a decir, que son los siguientes, ¿vale? Que son que los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras, o de productos específicos, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75%, se debe de hacer en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior, ¿de acuerdo? Y los trabajadores autónomos, sería el cuarto grupo, los trabajadores autónomos que se recogen en algunos de los siguientes códigos. Y estos son las actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo, actividades de producción cinematográfica de vídeo, actividades, producciones de programas de televisión, actividades de grabaciones de sonido y edición musical, artes escénicas, actividades auxiliares de las artes escénicas, creación artística y literaria y gestión de salas y de espectáculos. Estos, CENAE, si su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se ve reducida en menos del 75%, es en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener esos plazos para comparar ese mes natural anterior de facturación, de la caída de facturación, con los plazos que hemos explicado. ¿Desde cuándo puedo solicitar la prestación? ¿Vale? ¿Desde cuándo puedo solicitar la prestación? Pues las personas autónomas cuyo negocio se haya visto obligado a cerrar, como hemos dicho, por la declaración del estado de alarma desde el 18 de marzo. Pero ojo, la fecha de la entrada en vigor del decreto, que sería el 18 de marzo, aunque se le reconocerá esta prestación desde el día 14 de marzo, que es cuando se obliga al cierre. En el caso de los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de la facturación, desde el momento en que se pueda presentar dicha documentación. Esto sería el 1 de abril. ¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a esta prestación extraordinaria? Lo primero, estar afiliado y en alta en la fecha de la declaración del estado de alarma, ¿vale? Lo segundo, en el supuesto de que su actividad no sea directamente suspendida, acreditar esa reducción que hemos dicho de la facturación del 75%, siempre teniendo en cuenta los periodos que hemos dicho de cada uno de los colectivos que se pueden acoger, ¿vale? Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y no será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente. Por lo tanto,
Este estar al corriente en el pago de las cuotas, se entiende que cuando se suspende la actividad o la reducción de la facturación, o sea, el momento de la reducción de la facturación, si no se está al corriente con la Seguridad Social, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. Esta regularización del descubierto produce efectos para que sí tenga derecho ya a la prestación. Por lo tanto, si por lo que sea tenemos deudas pendientes, las podemos hacer efectivas, las podemos pagar y entonces ya tendremos el derecho a la prestación, ¿vale? Como hemos dicho, esta prestación tiene un carácter extraordinario y sus características son diferentes a las del cese de actividad vigente desde 2010. Entre otras cuestiones, se han modificado cuantías, duración, requisitos de acceso, es decir, estamos hablando de una prestación extraordinaria, ¿vale? Por el cese de actividad. ¿Cuánto voy a cobrar? Bien, la cuantía de la prestación se determina aplicando el 70% de la base reguladora. Y esto, en referencia al artículo, se hace por lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, 12 meses, entonces nos iremos a la cuantía de la prestación, será equivalente al 70% de la base mínima de cotización, que para este 2020 son 661,05 euros de prestación al mes, ¿vale? Bien. ¿Durante cuánto tiempo voy a cobrar? Bien, pues voy a cobrar como máximo un mes, salvo que se aumente el periodo de estado de alarma, y como habéis visto, se está aumentando el periodo. Entonces, sería un mes hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, ¿vale? ¿Sigo cotizando durante este tiempo? Bien, eso es una pregunta que al principio no sabíamos, ¿vale? Porque como era un cese, sigo cotizando. El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como cotizado. Y también no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro, ¿vale? ¿Es compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social? Bueno, esto ha ido cambiando, al principio no era compatible, después ya el Real Decreto Ley 13 de 7 de abril, en la disposición final segunda, modificaba y decía que era compatible con cualquier otra prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que el beneficiario pueda tener, ¿vale? Los trabajadores por cuenta propia, incluidos, esto es como una excepción, ¿vale? Los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de la ayuda por paralización de la flota, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta para este colectivo de trabajadores, los que están en el mar, ¿vale? Si soy socio trabajador de una cooperativa, ¿también tengo derecho a esta prestación? Pues sí. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociados que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que se han establecido en el artículo 17.1. ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo dirigirme para solicitar la prestación? Bien, la gestión de esta prestación corresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o trabajadora, ¿vale? En el caso de autónomo, en el alta en el régimen especial de trabajadores del mar, la gestión corresponde al Instituto Social de la Marina, ¿vale? En el supuesto residual de que los autónomos que tienen concertada la protección por contingencias profesionales con el INS, la gestión corresponde al SEPE, ¿vale? Y bueno, es muy fácil, el formulario se cumplimenta, se deberá ir acompañado con una declaración jurada en la que se haga constar que cumple todos los requisitos exigidos. No hace falta que sea el propio autónomo quien lo gestione, podrá hacerlo también quien tenga su representación. Son de aplicación las normas de representación de la sede electrónica de la Seguridad Social.
Si no tengo dinero para pagar la parte proporcional de la cuota de autónomo del mes de marzo, tendré que pagar el recargo, las cotizaciones correspondientes a los días de actividad en el mes de marzo, estamos hablando del 1 al día 13, no cubiertas por la prestación regulada en este artículo, que no fueran abonadas dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo, ¿vale? No van a tener recargo. Por lo tanto, también hay que entender que si se ha cobrado la cuota de marzo al completo y si tengo derecho a la prestación, se va a devolver de oficio esa cuota de esos días que sí que tengo derecho a prestación y que no me la van a cobrar. Entonces, se va a hacer una devolución de oficio, también puede solicitar la devolución el autónomo, pero en principio la Tesorería General lo va a hacer de oficio. ¿Hasta cuándo podré solicitar esta prestación? Es decir, ya hemos dicho que desde el día 18 o desde el día 1 o desde cuando pueda justificar que he disminuido mi ingreso en un 75%, ¿hasta cuándo puedo solicitar esta prestación? Hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. En principio, si estamos diciendo del 26 de abril termina, sería hasta el 31 de mayo, porque es el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Si es que el día 26, pues al final finaliza este estado, ¿vale? ¿Cómo se justifica que los ingresos han mermado en un 75%? Bien. Mediante la aportación de la información contable que tengamos. Esto es, pues, la copia del libro de registro de factura emitida y recibida, del libro diario de ingresos y gastos, o del libro de registro de ventas o ingresos, o del libro de compras y gastos, ¿vale? Aquellos trabajadores autónomos que estén obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, deberán acreditar esta reducción al menos en un 75% y que no estén obligados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, ¿vale? Los que no estén obligados. Toda solicitud, como hemos dicho, deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que haga constar que se cumplen todos los requisitos para captar derecho a esta prestación. Ya lo hemos dicho, pero lo seguimos repitiendo, ¿vale? Si soy autónomo dentro de una sociedad limitada, ¿tengo derecho a esta prestación extraordinaria? Pues sí, los socios de sociedades limitadas que estén encuadrados en el régimen especial de trabajadores autónomos, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en este artículo, ¿vale? Sí podrán solicitar esta prestación extraordinaria, ¿vale? Al tratarse de un cese extraordinario de actividad, ¿tengo que tramitar la baja en Hacienda y en Seguridad Social para poder beneficiarme de esta prestación? Bien, no estará obligado a tramitar la baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? Si la causa del derecho a la prestación es porque la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se ve reducida al menos en un 75%, entonces además deberá permanecer de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. ¿Es preciso tener la cobertura por cese de actividad para poder optar a la prestación? No. Al tratarse de una prestación de carácter extraordinario y como hemos dicho que tiene otras condiciones diferentes, no se exige que la persona autónoma que se encuentre solicitando esta cobertura haya cotizado para la prestación del cese de actividad. ¿Vale? ¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla? No, para solicitar esta prestación no es necesario cumplir un periodo mínimo de cotización, ¿vale? ¿Pueden solicitar el cese las personas autónomas que tienen trabajadores a su cargo? Bien, aquí hago referencia un poco al derecho que tienen, pero claro, mi compañera Salomé va a extenderse en lo que son el tema del derecho a la ayuda para la presentación de los ERTE. Si los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75%, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y después solicitar esta prestación extraordinaria. Primero tienen que presentar el ERTE y después solicitar esta prestación extraordinaria. ¿De acuerdo?
Si se cesa en la actividad, ¿se tiene que renunciar a las bonificaciones que se estén disfrutando, condicionadas al mantenimiento de la actividad como la tarifa plana? No. En este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta prestación computará como efectivamente cotizado, ¿vale? Por lo tanto, no se tiene que dar de baja, ¿vale? ¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicios? Por ejemplo, un taxista. Pues un taxista, si estos trabajadores tienen derecho a la prestación, si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75% en el mes anterior con respecto a los 6 meses anteriores, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la actividad, ¿vale? ¿Se puede justificar la caída de ingresos tomando meses móviles, por ejemplo, del 15 de marzo al 15 de abril, o tienen que ser naturales? No, solo se considerarán los meses naturales, es decir, contaría el mes de marzo, ¿vale? Perdón. ¿Cómo afecta la suspensión en términos interrupción de los plazos para los trámites administrativos para la tesorería de la Seguridad Social? La suspensión de plazos afecta a la recaudación, pero no a la afiliación, liquidación y cotización, ¿vale? Ahora sí hablaremos ya después, en otro bloque de la presentación, de lo que son las moratorias, ¿vale? Pero en principio, la interrupción de los plazos para los trámites administrativos para la tesorería, ya te digo que no afecta a lo que es la recaudación, ¿vale? El abono de la prestación, en el abono se realizará descontando el IRPF. Esto también es una pregunta que al principio, pues eso, teníamos dudas, empezamos ya a tramitar y ya empezamos a ver que realmente si el solicitante indicaba en esa solicitud que hemos dicho el tipo de IRPF voluntario en el formulario con el modelo 145, pues sí se le va a descontar del IRPF, ¿vale? ¿Qué documentación habría que presentar? ¿Vale? Ya hemos dicho, muy importante, en toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que cumple todos los requisitos exigidos para causar el derecho a esta prestación, ¿vale? En el caso del cese de actividad por fuerza mayor, el trabajador autónomo debe presentar una declaración jurada, ya está. Si se solicita debido a la pérdida de ingresos, pues deberá aportar la información contable que lo justifique, que ya hemos visto cuál es la que tenemos que presentar, ¿vale? Y si no pudiese, porque no tiene obligación de llevar esos libros que hemos dicho, hemos recalcado que se admitirá cualquier medio de prueba admitido en derecho, ¿vale? Si no tiene obligación de llevar esos documentos contables. ¿Quién puede solicitar una moratoria? Entraríamos en el bloque de las moratorias, de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. ¿Quién puede solicitar esa moratoria? Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratoria de 6 meses sin intereses a las empresas y trabajadores por cuenta propia, incluido en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos, siempre que cumplan los requisitos, ¿vale? La moratoria, en el caso de que sea concedida, afectará al pago de las aportaciones empresariales a las cotizaciones de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyo periodo del devengo, en el caso de las empresas, esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre los meses de mayo y julio de 2020. Siempre que las actividades que realice no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma decretado en el Real Decreto 463 de 2020. ¿Dónde se presentan las solicitudes de moratoria? A través del sistema de remisión electrónica, ¿vale? De datos, el sistema RED. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, a través del citado sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, CEDES, ¿vale? A estos efectos también puede habilitar la Administración, lo que es la Tesorería, puede habilitar también otra plataforma. A estos efectos, la comunicación a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de cotización y del periodo del devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta, ¿vale? ¿Qué plazo
tengo para presentar la solicitud de moratoria? Pues los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos del devengo señalado, ¿vale? Las cotizaciones sociales cuyo periodo de devengo esté comprendido entre los meses de mayo, junio y julio, como hemos dicho, pues los 10 primeros días naturales de esos plazos reglamentarios, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud, ¿vale? Luego, los trabajadores autónomos de cuotas correspondientes a los periodos de liquidación de mayo, junio y julio de 2020 se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre y enero de 2021, respectivamente y de forma simultánea con las cuotas de estos mismos, ¿vale? En el caso de los trabajadores autónomos incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, las cuotas correspondientes a los periodos de liquidación de mayo, junio y julio del 2020 se deberían de ingresar en los meses de diciembre, enero y febrero del 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de noviembre, diciembre y enero, ¿vale? ¿Cuándo se comunicará la concesión de la moratoria? Se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud. ¿Esta moratoria es compatible con otras medidas contempladas? No será de aplicación a los códigos cuentas de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otro bloque que había dicho al principio que nosotros íbamos a desarrollar, que es la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad, de gas natural y suspensión de facturas de electricidad, de gas natural y productos derivados del petróleo para autónomos y empresas, ¿vale? ¿Puedo flexibilizar mi contrato de suministro de electricidad? Excepcionalmente, y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad, titularidad de autónomos, que tienen que acreditar dicha condición, es decir, que sean los titulares, mediante el alta en el régimen especial de seguridad social o el asimilable, y empresas, y se podrán acoger a las siguientes medidas. Estas medidas es suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro o las prórrogas de dichos contratos, y esto para contratar otra oferta alternativa con los comercializadores con el que tienen un contrato vigente al objeto de adaptar sus contratos a las nuevas pautas de consumo, ¿vale? Sin que proceda cargo alguno por ello, en contexto de penalización. Y los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, ¿vale? Aunque hubieran modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a 12 meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso a cargos que le afecten, ¿vale? Excepcionalmente, y mientras esté en vigor, también tengo derecho a flexibilizar mi contrato de suministro de gas natural, ¿vale? Titularidad siempre del autónomo y que acredite dicha condición, eso es importante. ¿Y qué puedo hacer? Pues puedo solicitar la modificación del caudal diario, puedo hacer una inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior y puedo suspender temporalmente el contrato de suministro. Sin coste alguno, ¿vale? Sin coste alguno para lo que es el consumidor. Podría también suspender las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. Podrán solicitar a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor la suspensión del pago de las facturas. Bien, esto es excepcionalmente mientras esté en vigor el estado de alarma y los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, se puede hacer y sean titularidad del autónomo que acredite dicha condición. ¿Y por qué periodos? Pues los correspondientes a los periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos los conceptos de facturación. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro
y el Código Universal del Punto de Suministro, el CUP. ¿Qué medidas se adoptarán para la digitalización de las pymes? El plan Acelera. Mira, es muy importante la necesidad en estos momentos, lo ha hecho referencia Rosa Siles a la digitalización, ¿no? Estamos confinados, es nuestro medio ahora y lo que necesitamos es estar preparados para actuar en un entorno digital. Entonces, se está haciendo un esfuerzo especialmente con soluciones de teletrabajo y la compra o leasing de equipamientos y servicios para la digitalización. Desde red.es, se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo empresarial de I+D+I de las empresas digitales españolas. El plan Acelera es un conjunto de una serie de medidas que tiene como objetivo el de poder acelerar el proceso de digitalización de las pymes, ¿vale? A través de la formación. Todo esto se realizará mediante la entidad Redes. En concreto, tendríamos que, o haríamos referencia o se puede dividir estas medidas en tres. En el portal Acelera Pyme, que es un portal el cual lo que hace es informar de todos los recursos que están disponibles para las pequeñas y medianas empresas. También para su digitalización y en concreto para aplicar soluciones de teletrabajo. Y se puede acceder desde redes, como hemos dicho. La ampliación y la mejora de sedes. Ampliación de estas sedes que pertenecen al programa de oficinas de transformación digital y lo que quieren mejorar los servicios de formación ofrecidos a las entidades. Todo esto se realizará de una forma personalizada, ¿vale?, a las pequeñas y medianas empresas y contará además con un acompañamiento a ese esfuerzo de digitalización, ¿vale?, para poner en marcha estos centros. Se quiere llegar a 100 centros, a 100 oficinas. Actualmente sería como 3 veces el número actual de sedes que hay. Esas oficinas se pondrán en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio, justamente, y otros agentes públicos y privados. Y después hablaríamos del programa Acelera Pyme Talento. Este programa es un programa con el objetivo de poder reforzar la formación de las pequeñas y medianas empresas en soluciones y herramientas pensadas para la digitalización. Todo esto estaría en colaboración con las cámaras de comercio, además de otros agentes, tanto públicos como privados, ¿vale? La digitalización de las pymes, lo que estamos viendo en estos días es que las pequeñas y medianas empresas están demandando a sus proveedores informáticos, están demandando tecnología, nuevas tecnologías de la informática, así como instalación, configuración, optimización y securización de redes que garantizan la conectividad, ¿vale? Entre los servicios más destacados podemos hablar de dispositivos para habilitar, permitir, garantizar las conexiones remotas, lo que es la VPN, actualización de soluciones de seguridad, centralitas virtuales, optimización y configuración y securización de conexiones Wi-Fi, soluciones de colaboración y videoconferencia y medios de apoyo financieros para esta digitalización, pues mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial para pymes, la compra, el leasing de equipamiento y servicios para esta digitalización y soluciones de teletrabajo, ¿vale? Y por fin, lo último que voy a acometer son estas preguntas con información complementaria o relevante o haciendo hincapié bueno, pues en las dificultades que han tenido o que hemos tenido a la hora de poder solicitar la ayuda. Pues haría unas preguntas como que eran preguntas que teníamos que incluirlas en esta presentación, ¿no?, para que vosotros también lo tengáis claro. ¿Estoy exonerado de pagar la cuota de autónomo durante el estado de alarma si continúo ejerciendo la actividad? Pues no, solo estoy exonerado en el supuesto de disfrutar de la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre y cuando me la concedan porque reúna todos los requisitos, ¿vale? ¿Qué ocurre si estoy disfrutando de la tarifa plana y me doy de baja en Hacienda y Seguridad Social, en lugar de solicitar el cese extraordinario de actividad recogido en el artículo 17? Pues cuando vuelva a darme de alta en el RETA, pagaría la cuota sin bonificación, se perdería el beneficio de la tarifa plana. Por eso es tan importante que si yo tengo ese beneficio, no puse baja ni en RETA ni en Hacienda. El cese recogido en el artículo 17 no implica la baja en actividad ni en Hacienda ni en Seguridad Social, ¿vale? Lo hemos dicho, pero no nos cansamos de repetirlo.
¿Qué ocurre si durante el estado de alarma me caduca la firma certificado digital y no puedo hacer mis trámites con Hacienda y Seguridad Social? Pues bien, la agencia tributaria, en relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que permite el uso de estos certificados caducados en su sede, de acuerdo con lo previsto en el artículo 463 de 14 de marzo. Y la Seguridad Social, a través de la sede electrónica y del registro electrónico, se puede acceder. Si no dispone de un sistema de identificación electrónica, excepcionalmente se pueden presentar solicitudes y escritos a través de los enlaces que nos han facilitado tanto en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el Instituto Social de la Marina y en la Tesorería General de la Seguridad Social. Les recordamos que los plazos de los procedimientos de seguridad social, salvo en los ámbitos de la afiliación, liquidación y cotización, están suspendidos para evitar perjuicios a los ciudadanos. Se mantiene la obligación de ingresar las cotizaciones en plazo, aparte de los aplazamientos que vamos a ver ahora con la compañera Salomé. ¿Se suspende o se interrumpe el plazo administrativo para presentar declaraciones y autoliquidaciones? Pues la suspensión de los términos y las interrupciones de los plazos administrativos que establece el Real Decreto que declara el estado de alarma no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará en particular a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Ojo, pero el Gobierno ha modificado esto, que hará referencia ahora mi compañera Salomé, haya retrasado el periodo de autoliquidación trimestral del 20 de abril al 20 de mayo. ¿Vale? Aquí lo dejamos recogido. ¿Qué vigencia tienen las medidas previstas en este Real Decreto? ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Bien, pues con carácter general, las medidas previstas en los presentes Reales Decretos mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real Decreto que tienen un plazo determinado de duración, se sujetarán al mismo, a ese plazo, porque está determinado. Y sin perjuicio de lo anterior, la vigencia de las medidas previstas en este Real Decreto, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante Real Decreto Ley. ¿Vale? Queremos siempre hacer una referencia en nuestra guía que estos documentos tienen carácter meramente informativo y no exhaustivo. Tenemos que entender que también es una legislación cambiante, excepcional, y bueno, pues todos hemos hecho un esfuerzo en adaptándonos, en adaptar, en actualizar y en intentar hacer un compendio que permita el estudio de lo que es la ayuda, ¿vale? Debiéndose comprobar siempre la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes legales y administrativas oficiales correspondientes. Yo quería hacer referencia a las dudas y a las consultas. Estamos a vuestra entera disposición. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte al canal de atención del autónomo de Somos Emprende Network, esta plataforma que permite que estemos conectados, que podamos crear conocimiento, compartir conocimiento, ¿vale? No sentirnos solos también en estos momentos. El saber que hay muchas personas que están como nosotros, que tienen las mismas dificultades, y bueno, nosotros, esta red de CADE, de técnicos de Andalucía Emprende, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. O bien remitirnos un email a autónomo@andaluciaemprende. Sin más, yo he terminado mi presentación y muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra atención, por vuestro esfuerzo, por permanecer en casa, al fin y al cabo. Gracias de verdad, ¿eh? Vamos a hacer la presentación. Mientras que mi compañera está quitando la presentación, me presento, soy Salomé Cuevas, trabajo con Andalucía Emprende y formo parte del grupo EAR Autónomo. Y creo que ya puedo compartir mi presentación. ¿Puedo ya compartirla? ¿Sí? Sí, ahí va, fenómeno. Lo estáis haciendo muy ¿La bien, ves? mucho ánimo. Yo me vuelvo a quitar, ¿vale? Muchas gracias, Rosa. Gracias, Lucía. Adelante, Salomé, vamos. Muchas gracias.
como iba diciendo mi compañera, con la situación de estado excepcional, pues se están llevando a cabo una serie de medidas tendentes pues, a mejorar, intentar paliar ese daño tanto económico, social, de todo tipo que está sufriendo la población en general, pero sobre todo el empresario. Continuando con el abanico de medidas que se están ofreciendo y exponiendo, a continuación voy a nombrar 8 bloques más que se añaden a las ya comentadas por mi compañera Lucía. En primer lugar, voy a hacer mención y hablar del ERTE, en segundo lugar, del bono social, de la moratoria de hipotecas, que es necesaria y fundamental en estos días, de también la adaptación de tu trabajo debido a la situación excepcional por la cual estamos atravesando, la posibilidad no solamente de presentar tus liquidaciones, tus declaraciones, aplazando ese periodo, sino también las deudas, poderlas también aplazar durante más meses. Seguridad social, ese aplazamiento de las deudas que vamos a ver un poquito más detallada. El tema también de la incapacidad en el supuesto de verte contagiado y ser empresario, en este caso trabajador autónomo, persona autónoma, o en el caso también de necesitar más liquidez, más dinero y contar con el rescate de tu plan de pensiones, por ejemplo, en caso de tenerlo. Pues bien, vamos a empezar hablando en primer lugar sobre los ERTES. ERTE vienen regulados y recogidos a través del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y asimismo por el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo. ¿Es lo mismo un ERTE que un ERE? La respuesta es no. Mientras que ERE es una extinción de la relación existente entre empresario y trabajador, es decir, extinción, ruptura total, y se produce una indemnización como consecuencia de ello. En el caso de ERTE se produce una extinción o una reducción temporal de empleo de los contratos que existen con los trabajadores. Es decir, se produce un stand-by, un parón. La actividad de la empresa para o disminuye dependiendo del tipo de ERTE que se está llevando a cabo. Deciros a todas las personas que estáis conectadas, que viene regulado y estipulado también en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que expone que se puede llevar a cabo la suspensión del contrato o la reducción de la jornada o debido tanto a fuerza mayor como a causas técnicas, organizativas, económicas y de producción. Asimismo, viene estipulado entre los artículos 45 a 51. Tipos de ERTE. ERTE existe el tipo ERTE reducción de jornada, que viene establecido en el artículo 47.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y cuándo se produce este ERTE de reducción de jornada? Cuando la empresa no ve oportuno proceder a la suspensión total de su jornada laboral habitual y ve conveniente continuar, pero reduciendo su actividad. ¿Y cómo la reduce? Pues produce una reducción entre un 10 a un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base, dependiendo bien diaria, semanal, mensual o anual, durante un tiempo totalmente determinado. Eso lo tenemos que tener claro, tiempo determinado. Los trabajadores, en este caso, ¿cómo proceden? Pues en este caso, las horas que trabajan las cobran como tales, de acuerdo con su categoría profesional, su tipo de contrato, y el resto, es decir, las horas que no van a la empresa por esa reducción de jornada, cobrarán la prestación de desempleo por la parte que le corresponda proporcionalmente a la jornada laboral que haya sido reducida. En segundo lugar, nos encontramos con el ERTE de suspensión, que viene recogido en el artículo 47.3 del Estatuto de Trabajadores. ERTE de suspensión, como la palabra lo dice, se suspende, separa la empresa para estar en stand-by, como he dicho antes. Y se ven suspendidos, en este caso, todos los contratos de trabajo de los trabajadores afectados durante un tiempo determinado. Aquí tenemos que hacer mención y deciros que no toda la empresa puede llevar a todos sus trabajadores a un ERTE de suspensión. Puede que a uno sea reducción de jornada, otro de suspensión y otros continúen teletrabajando. Depende de la actividad de la empresa, depende de la situación.
y depende de la continuidad y la obligatoriedad de esa empresa de prestar ese servicio. Hay muchísima casuística dependiendo de ello. Tipo de ERTE. Tenemos que decir, a pesar de todo lo que estamos exponiendo, que la empresa, bien sea reducción, ERTE por reducción, o bien sea ERTE por suspensión, no pagará el salario de esa reducción o de esa suspensión y en ningún supuesto, en ninguno, se trata de un despido. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que finalice ese ERTE, esa circunstancia que dio lugar al ERTE, el empleado, en este caso, perdón, se va a reincorporar a su puesto de trabajo, al igual que lo venía desempeñando antes de esta declaración de estado de alarma, con las mismas condiciones. Y durante ese tiempo que los trabajadores están afectados y está suspendido su contrato, ellos van a cobrar la prestación por desempleo. Hay unos requisitos legales a la hora de aplicar un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Vienen estipulados y recogidos en el artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores y podemos hacer mención a dos supuestos. Uno, por causa de fuerza mayor. Y, si me permitís, para que nos sea más claro su comprensión, da lugar y se refiere a una afectación directa. De esta manera lo podemos ver de una forma más clara, porque se está dando lugar a algunas confusiones a la hora de la clasificación o catalogación del ERTE que solicitan muchas empresas. Y en segundo lugar, ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, un ERTE con una afectación indirecta. Quedaros con esas dos expresiones, afectación directa e indirecta, ya que van a ser vitales a la hora de saber definir y clarificar el tipo de ERTE que vamos a solicitar y nos van a admitir. Viene estipulado en el artículo 22 al 28 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. En el caso de afectación directa, fuerza mayor, es decir, cuando la empresa se vea obligada a cerrar, a suspender su actividad tanto total o parcialmente. Ya sea, ¿por qué? Porque así lo definió las autoridades gubernamentales, actividades comprendidas en el Real Decreto Ley 463 del año 2020 de 14 de marzo. Ese listado de actividades que venían fijadas claramente y que el gobierno dijo que tenían que cerrar de manera obligatoria. O bien en el caso de autoridades sanitarias que así lo acuerden, ¿pero por qué? Porque con respecto pueden ver y percibir que hay un riesgo de contagio o puede haber un peligro de salud pública. Entonces, las autoridades sanitarias también lo pueden definir, que una empresa cierre por ese motivo. Entonces, en ese caso también sería fuerza mayor. ¿Y cuándo más? Pues también cuando la representación de trabajadores de una empresa así lo estime conveniente y oportuno por existir un riesgo inminente. El ejemplo de que se haya detectado algún caso dentro de la plantilla y ello obligue a confinar, ¿no?, a todo aparte de la plantilla, haciendo en su casa la cuarentena. Ya que hemos dicho esta definición de fuerza mayor, afectación directa, bien sea por actividades comprendidas por la autoridad gubernamental que la definió tal cual en el Real Decreto Ley 463/2020, o bien porque una autoridad sanitaria así lo determine o las representantes de los trabajadores también lo vean oportuno porque exista un riesgo, un contagio en su empresa, hay que tener, aparte de eso, otros requisitos, otras situaciones en las cuales se puede determinar un ERTE por fuerza mayor. ¿Y cuándo serían? Pues cuando se produzca una suspensión o cancelación de actividades. También un cierre temporal de locales de afluencia pública. Restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y o las mercancías. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad y situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla y adopción de medidas. Como veis, en este listado viene perfectamente clasificado la situación que os he dicho antes de la representación de los trabajadores y que ve que la plantilla puede haber algún contagiado, perfecto. Restricciones de transporte público se puede dar, entonces es imposible continuar. El cierre temporal de locales de afluencia pública porque viene comprendido dentro de estas actividades
incluida en el Real Decreto Ley, pero podéis observar cómo es subrayado dos apartados, en concreto el de suspensión o cancelación de actividades y el de falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo he subrayado? Pues sencillo, es porque hoy en día muchas empresas están basando su ERTE en fuerza mayor en base a estas dos circunstancias. Y dicen que como no tienen suministros para continuar con su trabajo, se fundamentan en este ERTE de fuerza mayor. Y en muchos casos está siendo denegado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otro tipo de ERTE que vamos a ver a continuación, que es por causas técnicas, económicas, organizativas y de producción. Que el tratamiento a la hora de pagar por parte del empresario es distinto. ¿Cuál es más beneficioso? El ERTE fuerza mayor. Por eso, la mayoría de las empresas, por no decir un 90% que ha solicitado ERTE, ha partido a priori de este supuesto. Y algunas de ellas se le han denegado. ¿Por qué? Porque no incluye esa posibilidad en este tipo de ERTE. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una empresa que fabrica muebles y necesita madera, clavos, y los proveedores, en este caso, le dicen que no pueden mandárselo. ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Como un ERTE fuerza mayor o un ERTE causas técnicas, organizativas y de producción? Entonces, en este caso, aquí es muy difícil señalar la línea que define un tipo de ERTE con respecto al otro. ¿Y cómo se dilucidiría, cómo se diluce en este supuesto? Pues, en primer lugar, el empresario se tiene que valer de pruebas tales como que la persona necesita esa madera y esos clavos de tales proveedores, que estos proveedores se han visto afectados por fuerza mayor a cerrar su negocio, y un escrito diciendo que no hay esa madera o esos clavos o ese material en otros proveedores que sí mantienen su actividad. En caso de que no se valga de documentación suficiente y probatoria, que adjunte al ERTE de fuerza mayor, que es muy importante adjuntar documentación probatoria, pues difícilmente se pueda producir. ¿Por qué? Porque sería un ERTE fuerza mayor, pero fuerza mayor indirecta, porque como tal no viene recogido en el Real Decreto Ley. Entonces, lo tenemos que tener muy, muy claro a la hora de solicitarlo. Si no es uno de los supuestos que vienen estipulados taxativamente en la normativa, hay que adjuntar pruebas en todo caso, si no, se deniega. ¿Y cómo se inicia un ERTE por fuerza mayor? En primer lugar, una solicitud. La solicitud la hace la empresa, bien ella o bien a través de su asesor, gestoría, y se hace a la autoridad laboral y todo de manera telemática. Todo se hace de manera telemática. Se va a acompañar un informe. Ese informe que digo que es de vital importancia, justificar, fundamentar y adjuntar, explicando la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. Y documentación acreditativa, importante, vuelvo a insistir. ¿Por qué incidir? Porque muchos no vienen con esa documentación acreditativa y los echan para atrás. Las empresas deberán comunicar su solicitud a las personas trabajadoras. Comunicar es distinto a tener que convocar, que lo veremos más adelante, para diferenciar cómo se inicia un tipo de ERTE de fuerza mayor con otro ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y tienen también que trasladar el informe y la documentación. Deciros que la fuerza mayor debe de ser constatada por la autoridad laboral, como bien dicho antes. La autoridad laboral debe resolver en un plazo de 5 días máximo. En caso de que no resuelva, se entiende el silencio como positivo. Y la autoridad laboral también puede pedir un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero ojo, este informe es potestativo, no obligatorio, y debe de evacuarlo en un plazo improrrogable de 5 días. Una vez resuelto, la empresa, si es estimada ese ERTE, si ha estimado ese ERTE por fuerza mayor, decide las medidas de suspensión y reducción del ERTE. Ya hemos visto el ERTE fuerza mayor, afectación directa, con toda la casuística, y ahora vamos al ERTE afectación indirecta. ¿Y cuándo se produce esta afectación indirecta? Cuando se deba a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Entiendo que hay una parte
que no es clara a la hora de definir un ERTE con respecto al otro, de dilucidar. Por eso es tan importante adjuntar documentación probatoria. Dicho esto, en el caso de causas económicas, técnicas organizativas y de producción, ¿cómo lo podemos justificar? Pues se produce un descenso en la actividad. Como no puede ser, pues puede ser una disminución de pedidos, de ventas, imposibilidad de producir por falta de materiales de proveedores. Acordaros de lo que he dicho antes del mueble que tiene que justificar los proveedores y el mueble que no puede ser de otro, que tiene una habitualidad con esos mismos proveedores para intentar llevarte el ERTE a fuerza mayor. En caso contrario, sería causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Qué se entiende por suspensión de contrato, reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción? Causas económicas, fácil, cuando se desprende una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios y ventas, como no puede ser menos y más en esta situación. También causas técnicas, pues cuando se produzcan cambios, y entre otros en el ámbito de los medios o los instrumentos de producción que se ven alterados. También causas organizativas, cuando se produzca igualmente cambios, pero en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo de personal, o el modo de organizar esa producción. Y causas productivas cuando se demanden cambios en los productos o servicios que la empresa deba y pretenda colocar en el mercado. ¿Cómo se inicia un ERTE por suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción? Al igual que el ERTE por fuerza mayor, se inicia mediante una solicitud. Esa solicitud por parte de la empresa o del gestor y se hace directamente dirigida a la autoridad laboral de forma telemática. Se acompaña, al igual que el ERTE de fuerza mayor, un informe explicativo de la vinculación de la pérdida de actividad. Se acompaña documentación acreditativa, fundamental, tenerlo presente. Y tiene que iniciarse, ahora sí, no es solo comunicar a los trabajadores de la empresa, sino que aquí, en este tipo de ERTE, hay que convocar un periodo de consulta entre la empresa y la comisión, una comisión que está formada por los representantes sindicales de los trabajadores. En caso de no existir, pues en los trabajadores se establece un mínimo que viene estipulado en la normativa y que tiene, luego que da una resolución y tiene que iniciarse en el plazo de 7 días. Posteriormente se emite un informe potestativo de la inspección de trabajo que se evacuará en el plazo de 7 días. Dicho esto, tenemos que decir que aun cuando la normativa es clara, hay posibilidad de confusión, como he dicho claramente, de afectación directa o afectación indirecta, que hay incluso casos que se ha denegado viéndolo claramente, que era un ERTE fuerza mayor. Por ejemplo, grandes cadenas de alimentación de comida rápida, pues presentaron un ERTE y ese ERTE por fuerza mayor ha sido denegado. Caso Burger King. ¿Por qué? ¿Y por qué ha sido denegado? Porque entienden que pueden seguir prestando servicio autoquín con tu vehículo o bien puedes seguir a domicilio, comida a domicilio. Y no lo han visto plausible, entonces han tenido que derivar ese ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Ahora ya voy a pasar a deciros cuánto va a cobrar una persona que está con ERTE y durante cuánto tiempo. La cuantía en situación del ERTE es el 70% de la base reguladora en los 6 primeros meses. En segundo lugar, pasado esos 6 primeros meses, será el 50% en adelante, es decir, el 70% de la base de cotización en los últimos 180 días cotizados o menos si no se llega a esa cantidad. El paro máximo que se puede percibir es de 1.411,83 euros al mes si se tienen 2 hijos o más. El mínimo sin hijos es de 501,98 y con hijos de 671,40. Pregunta, ¿cualquier empresa que haga un ERTE podrá beneficiarse de la exoneración de cotizaciones sociales? No. Y de ahí radica que la mayoría de las empresas soliciten un ERTE por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque no todas se pueden beneficiar.
solamente las que tengan ERTE por fuerza mayor. En este caso, las cuotas patronales, lo que tienen que pagar de cotización las empresas, teniendo en cuenta el número de trabajadores a 29 de febrero de 2020. Importante que anotéis esa fecha. Se tiene que tener en cuenta a fecha de 29 de febrero de 2020 el número de trabajadores. Empresas de hasta 50 trabajadores. Estaría exenta la cuota patronal. Empresas de 50 trabajadores o más, 75% exenta, pagarían solamente el 25%. Y en caso de hacer o realizar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, no estaría exento. Y la empresa tendría que seguir pagando las cuotas patronales. Y por ese motivo es por el cual muchas empresas deciden presentarlo en primer lugar por fuerza mayor. ¿Qué fecha de inicio se va a tener en cuenta con el tema del ERTE a la hora de aprobar su solicitud? Pues la fecha de la declaración del estado de alarma establecido en el Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo. ¿Corresponde paro en el caso de que me afecte un ERTE? Sí, ya que todos los trabajadores afectados se encuentran en situación legal de desempleo y te puedes beneficiar de la prestación por desempleo en el tiempo que dure el estado de alarma, sin importar el número de días que tengas cotizado. Una empresa que me hace un contrato y me lo hace el día 8 de marzo y el día 15 o 16 de marzo hay un ERTE de fuerza mayor y es aprobado y yo no tengo cotizado previamente, tengo derecho a ese desempleo temporal. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo, las que trae causa, porque no en todos los casos se produce una suspensión total, como habéis visto anteriormente, sino que también se puede producir esa reducción temporal. ¿Y cómo se consume el paro derivado de un ERTE? Pues imaginaros, en todos los supuestos, si hay reducción de la jornada laboral o hay una suspensión total, el desempleo cobrado no se va a descontar de la prestación de desempleo que tuviera lugar más adelante y el trabajador comenzará desde cero según la última normativa. Es decir, sería como el propio ERTE, un stand-by, una pausa, un parón que no se va a contabilizar y que todo continuará como antes de la declaración del estado de alarma con respecto a los días cotizados, a la posibilidad de percibir posteriormente tu desempleo y así continuar con la actividad de las prestaciones normales, en caso de ser necesario. ¿Tengo que renovar la demanda de empleo mientras dure el ERTE? Todas las demandas serán renovadas automáticamente. No tenéis que preocuparos. De esa manera se descongestiona un poquito SEPE, porque está un poquito agobiado con la avalancha de solicitudes que le están llegando. Si alguna vez, eso sí, muy importante, para tramitar un ERTE, los trabajadores tienen que estar inscritos como demandantes de empleo. Entonces, si alguna vez has estado de alta como demandante, te puedes reinscribir a través de la app del SAE o bien a través de la página como demandante en el Servicio Andaluz de Empleo y puedes solicitar tu alta de forma telemática y proceder tú mismo de una manera cómoda y sencilla. Si la empresa me incluye en el ERTE, ¿tiene que darme de baja la Seguridad Social? No, la empresa está obligada a mantener al trabajador de alta en la Seguridad Social. ¿Cómo afecta un ERTE estando de baja o incapacidad laboral? Sencillo. Todas aquellas personas que estén de baja o con incapacidad laboral no deben de preocuparse, ni tienen que preocuparse, porque las medidas adoptadas por la empresa del ERTE no le va a afectar hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de permiso maternal o paternal. Más adelante lo vamos a ver, pero deciros que cuando una empresa lo solicita el ERTE ya y va para las prestaciones, solicita las prestaciones a través de SEPE a sus trabajadores, se manda un listado de todos los trabajadores que están en la empresa en activo y no se incluyen los que tienen incapacidad temporal, excedencias, permiso de paternidad, maternidad, por lo cual todas aquellas personas que a fecha de la declaración y aprobación del ERTE estuvieran con una incapacidad o con un permiso maternal o paternal, que no se preocupen, van a seguir cobrando como tal. Y en el caso de que se extinga ese permiso maternal por el transcurso de tiempo, o paternal o excedencia o incapacidad, se dé de alta, entonces en ese mismo momento, si la empresa le ha hecho un ERTE a él también, pues pasaría con el ERTE, pero mientras no tiene por qué preocuparse.
¿Se aplica retención del IRPF mientras dure el ERTE? En las prestaciones por desempleo, sí se aplica la retención del impuesto de las personas físicas IRPF. ¿Puede obligarme la empresa a coger vacaciones? Es ilegal obligar a los trabajadores a unas vacaciones forzosas. Distinto es que la empresa viniera haciéndolo de manera habitual todos los años, una semana, tal fecha, pero es algo habitual, la habitualidad. Ahora, si no es habitual, no te puede obligar a que las cojas. ¿Quién presenta la solicitud, como he dicho antes, de prestación de desempleo ante el SEPE? Lo hará la empresa, en nombre de los trabajadores afectados por la medida. En ningún momento son los trabajadores, para que nos quede claro. La empresa hace esa labor. La empresa remitirá la solicitud mediante un registro electrónico común de la Administración Pública a la Dirección Provincial de SEPE, de la provincia donde se ubique el centro de trabajo. Y también se podrán acordar otras formas de revisión siempre que sean seguras, en caso de no ser posible. Vuelvo a insistir en el caso siguiente que os he dicho, que son trabajadores que estén en activo, que se manda esa relación. Y cuando estas personas dejen de estar no deben de preocuparse para nada. ¿Qué dice la disposición adicional sexta? Salvaguarda del empleo. La empresa, si se le aprueba un ERTE, la empresa se compromete a mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Eso sí, una nota que tenéis que tener presente, y es importante, se va a valorar en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, dándose por cumplido este requisito cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio. ¿Y por qué digo esto? Porque puede darse el caso de empresas que tuvieran un contrato de trabajo que finalice de duración determinada durante, imaginaros, 8 meses, 9 meses, 10 meses, incluso un año, y finalice ahora, pues imaginaros, en junio o en julio. Pero si tiene un plazo previamente convenido, pues se va a valorar en atención a las características específicas de estos sectores y se da por cumplido este trámite. La disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020, 27 de marzo, te dice que la duración de los expedientes de regulación de empleo no podrá excederse más allá del periodo en el que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Importante, no se puede extender más allá de ese periodo. Y medidas extraordinarias para la protección del empleo, porque es importante mantener ese empleo durante esta situación tan peculiar. Pues el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, 27 de marzo, lo estipula. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Eso sí, a partir del 28 de marzo, que fue cuando entró en vigor este Real Decreto Ley 9/2020. Antes de esa fecha, los que se hayan producido esos despidos, pues no serían improcedentes. A partir de este momento, ¿se puede despedir? Se puede despedir. ¿Pero cómo sería ese despido? Sería un despido improcedente. Se encarece ese despido. No sería un despido por causa objetiva ni por fuerza mayor. Ese despido no sería de indemnización de 20 días por año de servicio, sino que en este caso sería de 33 días por año de servicio. Aunque esperemos que el empresariado pues, intente paliar un poquito, hacer una reducción o a ver si se le puede aprobar el ERTE por fuerza mayor, porque lo que pretendemos a ver si conseguimos no destruir tanto empleo. Hemos visto el tema del ERTE, ahora vamos a pasar con otra medida que es importante, que nuestra compañera Lucía hizo una primera mención y que yo voy a desarrollar un poquito más, que es el bono social para trabajadores autónomos. Ella explicó la reducción en la jornada, en el suministro eléctrico y tal de la empresa, de la actividad, pero yo voy a ir un poquito más allá con el bono social, que va dirigido a la persona, a su domicilio, a lo que viene desarrollando habitualmente en estos días de confinamiento. Y viene regulado en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en su artículo en concreto 28. Y dicen que aquellos que acrediten con fecha posterior a la declaración del estado de alarma por el Real Decreto Ley, soy muy repetitiva, pero es muy importante que memoricéis este Real Decreto,
Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo, decir que tienen derecho a percibir este bono social aquellas personas que se han visto obligadas a cerrar su actividad y que cuentan y que tienen derecho al cese total, a una prestación por cese total de la actividad profesional. Y también aquellas personas que han visto su facturación en el mes anterior que se solicita el bono social reducido en al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Estos dos colectivos son importantes a la hora de solicitar ese bono. Deciros que si el titular de ese suministro es él o alguno de los miembros de su unidad familiar, también se puede beneficiar, es decir, pero que esté dentro de la misma unidad familiar. ¿Y qué requisitos debo de cumplir? Pues que la renta del titular o de la unidad familiar anual conjunta sea igual o inferior a... Es quizá un poquito complicado de entender, pero yo os digo 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM. IPREM me diréis muchas veces esto qué es, pero bueno, yo os digo, el IPREM para este año es 537,84. Y en el caso de que tu unidad familiar no tenga ningún hijo menor, pues más de 18.799 euros al año no puedes ganar para solicitar este bono. ¿De acuerdo? En el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar. 18.799 euros al año. A 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar. Esto se deduce en 22.559 euros al año. Si eres persona autónoma y tienes un hijo menor y tus ingresos al año no son superiores a 22.559 euros al año, puedes hacer uso de este bono. Y a 3,5 veces el IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 2 menores en la unidad familiar. Y eso asciende a 26.318 euros al año. ¿Hasta cuándo podré percibir este bono social? Pues hasta que deje de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador y en ningún caso se extenderá más de 6 meses desde su devengo. Documentación, pues copia del DNI, certificado de empadronamiento de la unidad familiar y sería un certificado histórico de empadronamiento. ¿De acuerdo? Cuando lo solicitéis, tener en cuenta eso, certificado histórico de empadronamiento en vigor de todos los miembros que conforman la unidad familiar, el libro de familia en caso de que exista unidad y acreditación de su condición, es decir, que no ganas más de esa cantidad y una nota simple, ¿de acuerdo? Otra medida que se tiene en cuenta por parte del Gobierno, pues el tema de la moratoria de la deuda hipotecaria, viene recogido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. ¿Y para qué se lleva a cabo la moratoria de la deuda hipotecaria? Pues tanto para la adquisición de la vivienda habitual como para muebles, inmuebles, afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales y también vivienda distinta a la habitual en situación de alquiler. Importante, 3 grupos, vivienda habitual, inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales y vivienda distinta a la habitual en situación de alquiler. ¿Qué requisitos debe de tener este deudor hipotecario? Pues, en primer lugar, estar en situación de desempleo. En caso de ser empresario o profesional, que sufra una pérdida sustancial en tu ingreso o una caída sustancial de tus ventas, como por ejemplo un 40% mínimo. Y que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, en el mes anterior a que tú solicites esa moratoria de tu hipoteca, las siguientes cantidades. El límite de 3 veces el IPREM, es decir, 22.559 euros al año para el tema de moratoria de la hipoteca, que es distinto a los límites establecidos para el bono social, ¿de acuerdo? Que el bono social se haría un 25% de descuento en esa factura. El límite de 3 veces el indicador público de renta de efectos, que asciende a 22.559 euros al año. Ese límite se incrementará 0,1 por cada hijo a cargo y en el caso de familias monoparentales se incrementará en 0,15 por cada hijo a cargo. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditativamente de forma permanente para realizar una actividad laboral,
el límite previsto será de 4 veces el IPREN, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder solicitar la moratoria? Primero, que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Un párrafo largo, pero que lo voy a hacer más claro y más sencillo. Es decir, tú en tu casa ves la cuota hipotecaria, ¿cuánto te supone? 300, 400, 500, más los gastos y suministros básicos. ¿Qué entendemos aquí por gastos y suministros básicos? Pues en primer lugar, la luz, el gas de calefacción, el agua, telecomunicaciones, fijas, móviles y también los gastos de la comunidad, de la vivienda. Eso se considera suministros básicos. Pues haces la suma de eso más la cuota de la hipoteca. Si es igual o superior al 35% de tus ingresos netos, pues tienes derecho a solicitar esa moratoria. En segundo lugar, que se ha producido una caída sustancial de las ventas, cuando esta caída sea al menos de un 40% de tu actividad empresarial. Dos cosas distintas. Una es los ingresos de tu unidad familiar, que tiene que ser superior o igual al 35%, que te suponga una gran carga el atender ese pago. En segundo lugar, que tus ingresos de tu actividad hayan caído al menos un 40%. Y que, como consecuencia de esta situación, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas. Pregunta frecuente a este respecto. ¿Se debe formalizar en escritura pública? Sí, se debe de realizar y se debe de inscribir en el registro de la propiedad. ¿Qué implica la concesión de la moratoria en el pago de la hipoteca? Pues implica la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses. Se inaplica la cláusula de vencimiento anticipado. Decir que alguna hipoteca, muchos de vosotros podéis tener alguna cláusula que te permita la suspensión de 2 pagos durante 2 meses consecutivos, hasta un máximo de 10 durante la vida de esa hipoteca. Esa es una de las alternativas que están ofreciendo algunas entidades bancarias. Pero bueno, es cuestión de valorarlo y acceder cada uno a lo que estime más oportuno. El plazo para solicitar esta moratoria, pues desde el 19 de marzo hasta el 11 de mayo se puede solicitar esta moratoria en el pago de la hipoteca. Otra pregunta, ¿puede la entidad bancaria exigir el pago de algún concepto de la cuota? Pues no. No se podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que le integran, ni amortización de capital o pago de intereses. Y no se permitirá, bajo ningún concepto, el interés moratorio por el periodo de vigencia de la concesión de este aplazamiento, de esta moratoria. Vamos a ver otra medida a continuación. Ya hemos visto el ERTE, el bono social, la moratoria en el pago de la hipoteca. Pues ahora, derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. Viene establecido en el artículo 6 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo. ¿Quién lo puede solicitar? Pues todas aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten pues, deberes de cuidado y respecto a su cónyuge o pareja de hecho, así como respecto a los familiares por consanguinidad hasta segundo grado de la persona trabajadora, cuando concurran circunstancias excepcionales, pues todas ellas relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria de COVID-19. ¿Y cuáles son esas circunstancias excepcionales? Pues cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas anteriormente hasta segundo grado. Por cierre de centros educativos, que a muchos de nosotros nos está afectando y creo que compartís conmigo esa visión, o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos. Y también cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directo no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19. Perdón. La adaptación del puesto de trabajo puede consistir, pues, en un cambio de turno, alteración del horario flexible, sobre todo para intentar paliar estas clases de por la mañana de los niños, el colegio, la casa, todo, ¿no? Pues, este horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, el teletrabajo. Mientras sea posible, se debe de permitir y es lo más recomendable. ¿Reducción especial de la jornada de trabajo? Pues, ¿para qué? Pues fundamentalmente para el cuidado de un menor de 12 años.
o también una persona con discapacidad, o también de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no pudiera valerse por sí mismo. Deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario. La solicitud deberá limitarse al periodo excepcional de la duración de la crisis sanitaria. Importante. Otra medida, aplazamiento, que lo dijo mi compañera y ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Aplazamiento de deudas tributarias y extensión del plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones. Bloque dedicado a Hacienda. ¿Por qué normativa viene regulada? Pues a través del Real Decreto Ley 7/2020 del 12 de marzo, a través del Real Decreto Ley 14/2020 de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. ¿Y quién puede solicitarlo? En el caso de este último, del 14/2020, de este último Real Decreto Ley, pues el Gobierno ha ampliado los plazos de presentación y pago de las declaraciones trimestrales de impuestos para autónomos y pymes, IVA, IRPF y fraccionamiento de sociedades. Así, podrán presentarse hasta el 20 de mayo, en lugar de hacerlo en el plazo previsto que terminaba el 20 de abril, y hasta el 15 de mayo en caso de las domiciliadas, que vencían este miércoles 15 de abril, este pasado miércoles 15 de abril. ¿Y qué impuestos amplían el plazo de presentación hasta el 20 de mayo? Pues los pagos fraccionados del IRPF, tanto en estimación directa como en estimación objetiva, módulos. La declaración trimestral del IVA, pago fraccionado del impuesto de sociedades, retención e ingresos a cuenta. Y tener en cuenta que siempre el volumen de operaciones no puede ser superior a 600.000 euros en el año 2019 para poder solicitar la ampliación del periodo de presentación de estos modelos. Otra de las posibilidades que he hecho mención anteriormente y voy a pasar a detallar, que es el aplazamiento de deuda tributaria. A las deudas tributarias. Las declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones que deban presentarse e ingresarse entre el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo, pues se pueden aplazar. Todas esas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones, deudas tributarias, que se deben de presentar e ingresar entre el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo. Y vamos de los 111, 115, 130, 131, 202, entre otros. En segundo lugar, que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. En tercer lugar, el plazo máximo para su aplazamiento será de 6 meses. No se devengarán intereses de demora durante los primeros 3 meses de aplazamiento. Una persona puede aplazar su deuda en 3 meses y no va a tener por ello el recargo de ningún tipo de interés y le puede beneficiar por tener más. Otro supuesto, otra medida. Ahora vamos con el bloque de la seguridad social. La seguridad social, mi compañera explicó la montarlo y la mensualidad y demás. Ahora yo me voy a centrar en el aplazamiento del pago de deudas, no de cotizaciones. Mi compañera hizo de cotizaciones, que es la morada. Pago de deuda, aplazamiento. Son dos conceptos distintos que debemos de tener claro a la hora de definir para evitar con el artículo 34 del Real Decreto Ley 11 a empresas y los trabajadores por cuenta propia. Siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor. Importante recordarlo, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor. Pues entonces podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. El tipo de interés aplicado sería el 0,5 y el plazo antes de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario señalado. Importante, no debes de tener otro aplazamiento reglamentario de ingreso. Tendrá lugar las cuotas, las deudas entre los meses de abril y junio.
no quiero ser muy cansina, pero bueno, es que muchas medidas. Estoy intentando acortar lo máximo posible. Está la incapacidad temporal por COVID-19. Viene recogido en la disposición final primera del Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril y modifica el artículo 5º del Real Decreto Ley 6/2020 y queda redactado de la siguiente manera. En el caso, imaginaros que como autónomos, como personas autónomas, como empresarios, emprendedores, pues os veis sometidos al contagio, a esa enfermedad tan mala, ¿no?, que es coronavirus. Pues se consideraba que hace poco ese contagio como enfermedad, como una enfermedad común. Y si es una enfermedad común, pues tú empezarías a cobrar a partir del día 4 de tu enfermedad, de tu baja. Y cobrarías el 60% entre el día 4 y el 20, y el 75% los días que restaran. De esta manera, lo que se pretende es que se considere como una enfermedad profesional, consideración de enfermedad profesional, y que cobres, percibas el 75% de tu base reguladora desde el principio, desde el primer día. Es una medida que viene a mitigar un poquito los efectos de esa enfermedad en caso de ser contagiado. Hay que tenerlo presente, se considera enfermedad profesional y cobra desde el primer día, y no se considera enfermedad común. Otra última medida que me gusta haceros llegar porque es necesaria y porque es importante y no todo el mundo tiene conocimiento de ella, que es el rescate del plan de pensiones. Si alguno de vosotros disponéis de un plan de pensiones, pues el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo lo recoge en la disposición adicional 20ª. Requisitos. En primer lugar, ¿qué tienes que tener? Pues encontrarte en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal, de un ERTE, derivado de la situación de crisis de COVID-19. En segundo lugar, ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Ley, que tanto he dicho, 463/2020 de 14 de marzo. Entonces, puede ser tanto la persona que está en desempleo con un ERTE como la persona que es empresaria. Requisito. En caso de los trabajadores por cuenta propia, personas autónomas, que hubieran estado previamente integrados en el régimen de seguridad social como tales y que hayan cesado su actividad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Importe máximo de rescate del plan de pensiones. Primero, empresario titular de establecimiento. Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público. Es decir, ese es el importe máximo de rescate del plan de pensiones. Si eres empresario titular de establecimiento, pues los ingresos netos que hayas dejado de percibir como consecuencia de esta suspensión, pues ese es el importe máximo que puedes sacar de tu plan de pensiones. Trabajadores por cuenta propia, autónomos, pues los ingresos netos estimados que tú hayas dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID. ¿Y eso cómo se sabe? Pues se hace teniendo en cuenta la media de los anteriores ejercicios y se calcula la media proporcional. Y eso es lo máximo que tú puedes sacar. ¿Qué plazo tengo para solicitar el rescate de este nuevo plan, de supuesto de plan de pensiones? Pues durante el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo. Es decir, hasta el 14 de septiembre tienes la posibilidad de solicitar ese rescate. No obstante, este plazo puede ser objeto de ampliación, pues sí, podría prorrogarse en próximas normativas, teniendo en cuenta las necesidades de la renta disponible ante la situación derivada. ¿En qué plazo la entidad gestora, entidad bancaria u otra entidad gestora, te va a abonar el rescate? Pues deberá efectuarlo en el plazo máximo de 7 días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente. ¿Y qué tratamiento fiscal se aplicará por esta nueva medida extraordinaria del COVID? Pues la fiscalidad es la misma que se aplica a cualquier otro rescate de planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen la consideración de rendimientos del trabajo y esto significa que incrementa nuestra base imponible y, por tanto, incrementa nuestro tipo impositivo. Deciros que es un grupo, un paquete de medidas tendentes, como ha dicho mi compañera, a paliar, si cabe, un poco la situación que actualmente estamos atravesando. Somos conscientes que hay otra parte importante, que es el tema de la financiación, que estamos viendo la oportunidad y la posibilidad de impartir otra charla
e informaros de todas las líneas de financiación actuales, vigentes, para solicitarlo a través de vuestras entidades bancarias. También deciros que aparte de estas medidas que hemos expuesto, ya hemos explicado, hay otras medidas que podéis solicitar, ver y comprobar a partir de las diputaciones, por ejemplo, que han publicado alguna línea de ayuda, ayuntamientos, aparte de la consejería y demás, y que a través de los CADES podéis, en todo caso, pues visitarnos, hablar con nosotros. Bueno, ahora visitarnos estamos en una situación de confinamiento, pero bueno, nos podéis llamar, podéis comunicarse con nosotros a través de Network, de la plataforma Somos. Y nada, daros las gracias. Voy a pasar a nuestra gerente para que proceda ya con la finalización del evento. Muchas gracias. Pues yo os doy las gracias a vosotras. De verdad habéis hecho un trabajo fabuloso. Somos conscientes de que esto es denso. Ellas, yo creo que han aplicado además mucha metodología y eso no es lo mismo transmitir información con pasión y con cariño que sin esto. Entonces, de verdad, gracias. Es lo que dice Salomé y lo que os dice Lucía. Estamos en la plataforma Somos. Si entráis también en Andalucía Emprende, podéis localizar nuestros puntos de información que siguen activos, aunque los CADES estén cerrados, y ahí estamos. Y como dice Salomé, pues sí, podemos hacer, si queréis, una sesión de financiación que aventuramos será igual de densa, pero creemos que muy útil y que estamos a vuestra disposición. Estamos para ayudaros de verdad. Gracias por darnos la oportunidad de estar cerca vuestra. Gracias. Gracias. Bueno, pues no sé, ya no está Joaquín, nos despedimos. Ha habido dudas, ¿no? Que íbamos a estar en el canal Somos resolviendo, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar con todo esto? Bueno, en principio lo que quedamos es que las dudas las podían transmitir a través del canal de autónomos de Somos. Así, de esa manera contactaban con nosotros y nosotros tenemos ese compromiso de en 48 horas contestar. Y además una contestación por escrito. Sí es importante que nos digan qué actividad tienen y cuál es su pregunta y que nos digan de qué provincia, porque estamos trabajando pues, a nivel provincial, ¿vale? Si esta es de aquí de Granada, por supuesto las vamos a atender el equipo de Granada, ¿vale? Muy bien, pues nada, un abrazo a todos, muchísimo ánimo. Un abrazo ánimo. Para todos. Abrazo para todos. Chao, gracias. Esperaros que vamos a hacer un selfie. Quedaros ahí, que voy a hacer una captura de pantalla. A ver cómo lo consigo. Un momento. Ahí va. Bueno, damos por finalizada la jornada. Vamos a dejar 5 minutillos abierto el chat por si alguien nos quiere dejar alguna consulta por ahí. Nosotros, desde Cámara de Comercio, la vamos a remitir. Y el correo de cámara pues está abierto también a todos los empresarios y estamos a su disposición para cualquier cosa que quiera, ¿de acuerdo? Perfecto. Y muchísimas gracias por lo que habéis hecho. De verdad que está muy bien. Gracias. Gracias a ellas que han sido las protagonistas. Gracias a vosotros. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.